Conexión de paneles solares fotovoltaicos. Las células solares tienen valores de voltaje de unos 0.5 voltios y una corriente de unos 2 amperios. Para obtener potencias utilizables para aparatos de mediana potencia, hay que unir ciertos números de células y conseguir el voltaje y la corriente requerida para su funcionamiento. Cuando se conectan en serie, 36 de estas células se obtienen 18 voltios, voltaje suficiente para hacer funcionar equipos a 12 voltios, incluso con iluminaciones mucho menores de 1 kilovatio por metro cuadrado. Conexión en serie de paneles solares fotovoltaicos. Este tipo de conexión se basa en conectar el terminal positivo de un módulo con el negativo del siguiente, y así sucesivamente hasta completar la serie. Los terminales del grupo generador estarán en el terminal positivo del último panel conectado y el negativo del primero. Cuando los paneles se conectan en serie, el voltaje resultante es la suma de todos los paneles, mientras que la corriente será proporcionada por uno solo de ellos. Conexión en paralelo de paneles solares fotovoltaicos. Este tipo de conexión consiste en conectar, por un lado, las terminales positivas de todos los paneles y por otro, todos los terminales negativos. La salida del grupo generador está formada por el terminal positivo común y el terminal negativo también común. Conexión mixta de paneles solares fotovoltaicos. Para satisfacer diferentes necesidades de corriente y voltaje, los paneles pueden combinarse en agrupaciones serie paralelo. ¿Cómo encontrar la configuración correcta? Como hay que escoger entre rendimiento y economía, siempre que sea posible, se usarán conductores estandarizados y reguladores de baja intensidad, para lo cual se trabajará con el voltaje más bajo posible, siempre y cuando la intensidad máxima no supere demasiado los 50 A. A partir de este valor, habría que aumentar el voltaje de 12 a 24 voltios o de 24 a 48 voltios, con tal de mantener la intensidad en niveles bajos. A partir de 48 voltios, las condiciones de diseño varían, ya que un aumento de voltaje ha de estar justificado debido a los peligros y problemas legales que conlleva. Parámetros eléctricos que definen un panel solar fotovoltaico. Los parámetros que definen el comportamiento fotovoltaico del panel solar son los siguientes: corriente de cortocircuito, LCC o LSC, voltaje nominal, voltaje o circuito abierto, VCA o VOC, corriente de potencia máxima, voltaje de potencia máxima, potencia máxima, condiciones estándar de pruebas, Standard Test Condition STC. STC son las siglas en inglés de Standard Test Condition, lo cual significa condiciones estándar de medida y se refiere a las condiciones bajo las cuales se deben ensayar los paneles solares fotovoltaicos para establecer sus parámetros básicos. Curva voltaje corriente VI en función de la irradiancia. El comportamiento eléctrico de un panel solar fotovoltaico varía además de la irradiancia solar. La corriente proporcionada por un panel solar fotovoltaico es directamente proporcional a la energía solar recibida. La corriente aumenta con la radiación y el voltaje permanece más o menos constante. Por lo tanto, habrá aumento de potencia. Curva voltaje corriente VI en función de la temperatura. La exposición al sol de las células solares provoca su calentamiento, lo que conlleva aparejados cambios en la producción de electricidad. Así, el voltaje generado varía de forma inversamente proporcional a la temperatura de las células, sin que esto provoque cambios en la corriente de salida. Constante solar. Para medir la cantidad de energía solar que llega a la frontera exterior que delimita la atmósfera, se establece la constante solar. Es la misma cantidad de flujo de energía que recibiría la superficie de la Tierra si no tuviera atmósfera. Continúa para aprender más.